Westfalia, para ingresar en esta etapa de la globalización de la mano de la cultura y el interés de los argentinos y el sur global. Una emisión del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, el primer think tank de la política exterior. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, les sorprenderá un poco escuchar esta voz. Le mando un saludo a Guillermo García, que me ha cedido el lugar para esta emisión, así que yo soy Florencia Ventosa y los voy a estar acompañando en este episodio de Westfalia. Muy bien, les voy a advertir lo siguiente. Nosotros no vamos a hablar de lo que está pasando hoy, ahora, en la política nacional, sino que vamos a tomar una efeméride, una fecha muy especial para poder hablar desde la perspectiva de otro lado del mundo. Para eso trajimos a la doctora Pilar Álvarez. Ahora les cuento un poquito más. Este podcast es un producto del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Bueno, estamos acá con la doctora Pilar Álvarez para hacer un pequeño recuento de su gran currículum. Podemos decir que es doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Ciencias Políticas y con una maestría en Estudios del Este de Asia. Pilar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Por favor, un placer siempre tenerte. Quería preguntarte lo primero. ¿Por qué elegiste estudiar el Este de Asia? ¿Por qué te fuiste moviendo, digamos, en el objeto de estudio? Digo, ¿qué fue? ¿Desde que empezaste con el grado? ¿Fue un poquito después? Bueno, cuando yo estudié la carrera, si bien se podría decir que el auge que iba a tener China, que ya está, entre nosotros en la política internacional, local y en nuestra comunidad también, era previsible, ¿no? Era algo que ya se iba a venir, pero no era todavía un tema central en la agenda, en las carreras en general de grado. Así que fue el efecto contrario, que todavía pasa con muchos alumnos que me dicen, bueno, siempre estamos estudiando América Latina o Argentina, y bueno, quería estudiar como algo diferente. Y bueno, en la búsqueda de algo diferente empecé a trabajar justamente para un grupo que estudiaba básicamente sobre China. Y ahí me empecé como a interesar más en temas de Japón, Corea y terminé en Corea en el año 2004, así que hace mucho. Claro, literalmente, vamos a decirlo, literalmente fuiste a Corea. Me fui a Corea. ¿Cuántos años estuviste ahí? Y estuve 6 años, desde septiembre de 2004 hasta, volví acá en enero de 2010. Y sí, en realidad en ese momento dije, bueno, me voy, si voy a estudiar sobre Asia, voy allá y veo, ¿no? Y si esa experiencia no me gusta, a cambiar de objeto de estudio, ¿no? Fue como una decisión. Una gran apuesta. Una gran apuesta. Dije, bueno, uno me parece que requiere ese compromiso con lo que uno estudia, y no pensando que iba a ir 6 años, ¿no? Que iba a ir tanto tiempo, pero bueno, resultó una buena experiencia, claramente, si no, no me hubiera quedado tanto tiempo. Bueno, y contame un poco, porque nosotros estábamos hablando fuera del aire que 15 de agosto hay un aniversario. Hay un aniversario, sí. El 15 de agosto termina la guerra y bueno, lo que para la mayoría de los oyentes va a ser la Segunda Guerra Mundial. Ahora claro, se dice la Gran Guerra para no quedar tan eurocéntrico, pero bueno, en Asia están viviendo una guerra desde bastante tiempo antes, desde 1932 o 1937, que es cuando se produce el avance de Japón en los distintos países de Asia. Termina, y cuando termina, para los países que eran la colonia, como en el caso de Corea, implicó para ellos la liberación, que es relativa, ahora la discutimos, pero bueno, terminó, vendría a ser el periodo colonial, ¿no? Con, obviamente, Japón, al perder en la guerra, hacer este anuncio, las colonias van a ser liberadas, no tan liberadas, ¿no? Van a ser ocupadas en el caso de Corea y dividida en el caso de Corea, pero igual se celebra, es un día nacional y se celebra el Día de la Liberación. O sea, hacen como pasamos de página. Pasamos de página, termina este periodo que para ellos va a ser muy traumático, todo el periodo de colonización desde 1910 a 1945, que está muy signado sobre todo por las memorias del último periodo, ¿no? Que es el periodo de la guerra, que duró, como decíamos, muchos años, ¿no? Porque estamos ya desde 1931 formalmente en un periodo de movilización para la guerra, y esto implicó muchas políticas
mucho más opresivas que las que se habían vivido en tiempos anteriores, que desencadenan ya post-Pearl Harbor con movilizaciones forzadas, trabajadores esclavizados, bueno, con un montón de cuestiones bastante traumáticas en las cuales también se construyen un poco esas memorias de la colonización, así que implica realmente un punto de inflexión, ¿no? Implica una liberación. Aprovecho para preguntarte, ¿cómo están mirando ahora, en 2023, este aniversario? ¿Cómo crees vos que la idiosincrasia coreana está mirando esto? ¿Lo tiene muy vigente? ¿Están en otra cosa? Está muy vigente, tanto todo lo que es el periodo de colonización, es decir, como una contraposición para ellos reconstruir su identidad nacional ya más contemporánea, ¿no? Después del 45 es algo que va a ser muy fuerte en toda la sociedad, pero tenemos, como en toda sociedad, tenemos nuestras grietas políticas y complejidades, porque es un escenario muy complejo el del este de Asia, porque hay que pensar que, bueno, las Coreas finalmente todavía están divididas, sí. Y a esta división se suman nuevos fenómenos, nuevos actores, como bueno, el gran crecimiento de China, el poder que tiene a nivel internacional. China en realidad es un país que tiene muy buenos vínculos con ambas Coreas, pero la geopolítica regional sigue teniendo mucha reminiscencia de toda esta etapa que se construye con la Guerra Fría. Corea del Sur tiene sus bases militares estadounidenses en su territorio, tiene muchas limitaciones en ese sentido a la hora de definir su política de seguridad y la posibilidad de negociar en esa materia, de negociar a veces con Corea del Norte. Tenemos Okinawa todavía con la base militar. Entonces, bueno, Estados Unidos sigue siendo este actor central que para ellos aparece recién en 1945, ¿no? Toda su historia previa no es un actor relevante, obviamente, para los países del este de Asia. Y eso hace que estos equilibrios geopolíticos y de poder hace que los presidentes y los principales partidos políticos o las principales fuerzas políticas de Corea del Sur tengan como distinta mirada. Nadie va a defender lo que pasó en el periodo colonial, nadie va a tener una postura negacionista respecto de lo ocurrido, pero la tensión es más entre, bueno, si hablamos mucho y le decimos a Japón que se tiene que hacer cargo de un montón de cuestiones que todavía no se ha hecho cargo, es decir, de tomar medidas, quizás políticas de memorias y políticas de rectificación respecto a distintas violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese periodo, o sí, bueno, hacemos de cuenta mejor que no es necesario hablar tanto de ese tema y, bueno, generamos un equilibrio de poder geopolítico con una alianza fuerte con Estados Unidos, Japón. Entonces, un poco por ahí pasa esta división que puede hacer que el tema sea más central o menos central a la hora, por ejemplo, de los discursos del 15 de agosto. Claro, bueno, antes de pasar a lo que vos mencionaste recién sobre las violaciones a los derechos humanos, ¿cómo te parece que China va a estar influyendo en los próximos 5 años la vida de las Coreas? Bueno, es poco tiempo, 5 años. Es muy poco tiempo, 5 años. No creería que en ese sentido haya un cambio radical en los próximos 5 años. Va a estar estable. En realidad China es el principal socio, obviamente, comercial de ambas Coreas. Y en términos históricos, si uno se fuera a la antigüedad, que es algo que les gusta mucho en sus identidades nacionales, que sería discutible para obviamente desde la mirada histórica, ¿no? Pensar que hay una historia de 5.000 años, etcétera, pero ha tenido buenos vínculos, a decir, a lo largo de su historia, no hay una cosa de tensión con China en su historia. No, claro, pero estaba pensando en la posición de Estados Unidos y demás. Claro, hay un juego, a veces depende un poco también del presidente en Corea del Sur, de quién esté gobernando. Claramente es un aliado de Corea del Norte, así que en ese sentido no habría ningún motivo para cambiar los vínculos de los próximos 5 años, más o menos las dinámicas van a ser las mismas. Y en el caso de Corea del Sur depende un poco justo del partido político que está en el poder, como pasa en democracia, ¿no? Y bueno, del partido de la fuerza, ¿no? Porque a veces cambia el nombre, pero es la misma fuerza o ideales políticos. Entonces, en eso se trata de mantener un equilibrio muy importante en cuestiones económicas, porque es central para la economía de Corea del Sur, China, y eso va desde la importancia que tiene en la actualidad para el comercio, para la importación de alimentos. Es el principal socio comercial, ¿no? Es el principal socio comercial, sí. Es el principal socio comercial del país, desplazó a Estados Unidos, era esperable ya cuando restablecieron relaciones que lo iba a desplazar en corto tiempo. Corea del Sur tiene muchas inversiones también en China. Además, otros impactos en la economía también de la economía cotidiana, que es muy importante ahora en la pospandemia. Corea del Sur, como le pasa también a Japón, son países muy afectados por
la guerra entre Rusia y Ucrania, porque ellos son países extremadamente dependientes de la importación de alimentos, ¿no? Se importa la mayor parte del alimento que se consume por una cuestión geográfica, ¿no? Obvia, poblacional y la poca capacidad de producción. Y por lo tanto, en ese equilibrio, China también prevé un montón de estas cuestiones, desde a los alumnos de intercambios, que la mayor parte de los alumnos que van son chinos, desde que van a estudiar posgrado son chinos, el turismo de chinos en el territorio. Bueno, y así uno empieza a sumar un montón de otras áreas donde también ellos le dan muchísimo dinamismo a la economía cotidiana, a la economía más informal del país. Todo es un actor central, y en eso hasta ahora, a pesar de esta tensión política, tratan de tener un equilibrio, ¿no? Porque el límite es los buenos vínculos. Y en eso, generalmente, lo que pasa con Estados Unidos es más que nada si aumentan mucho las tensiones con Corea del Norte, ¿no? En este momento hay tensión, pero podría escalar a situaciones mayores. Para lo que es la historia, no están en su peor momento. Y generalmente el único tema ahí por ahí que en lo que China no negocia, y tiene sus motivos en los que podemos estar de acuerdo, es con el escudo antimicílico. Hay un límite que sería que es si las tensiones aumentan mucho entre Corea del Norte y Corea del Sur. En realidad siempre es entre Corea del Norte y Estados Unidos, no es realmente amenazas a Corea del Sur, sino más bien amenazas formales a Estados Unidos, y empieza a hacer estos ciclos de aumento de tensión. Estados Unidos tiene siempre esta propuesta de el despliegue del escudo antimicílico, y ahí sí genera una tensión muy fuerte con China, porque es un territorio muy pequeño, el escudo antimicílico claramente capta los radares de China, y ahí sí hay consecuencias en la economía de Corea del Sur. Entonces es un equilibrio difícil, ¿no? Como con vaivenes, ¿no? Con situaciones donde por ahí sí hay presidentes, por ahí como el actual, que no pertenece justo al Partido Democrático, que es el partido que tiende a tener como vínculos más amistosos con Corea del Norte, y a tener una política así más dura hacia Japón, en el sentido de ser como el protagonista en los reclamos y demandas por las violaciones a los derechos humanos. Justamente el presidente actual no está en esa línea. Entonces, está ahí como un poco equilibrando entre su alianza ahora con Japón muy fuerte y con Estados Unidos, sin que esos lazos con China se vean afectados. Y esta política doméstica, por lo menos, ¿no? en este posicionamiento de menos reclamo o de menos protagonismo en cuanto a hacer pasar esas facturas históricas. ¿Vos creés que dentro de la sociedad coreana, por lo menos en un tiempo corto hacia adelante, va a seguir así, o todavía No, los reclamos van a seguir, tienen mucha fuerza, mucho protagonismo, han crecido, forman parte también de cierta identidad nacional, y además de una identidad político partidaria o político-identitaria muy fuerte, así que esos reclamos van a continuar, a pesar de que gran parte de las víctimas ya están falleciendo, ¿no? Por cuestiones obvias, generacionales, ¿no? Claro, y son las familias, son... No necesariamente, a veces en general son activistas de estas causas, no tanto familiares. Por ahí aparecen los familiares de manera indirecta en algunos reclamos, pero no son los protagonistas de estas organizaciones. Eso sí que quizás es un raravis, ¿no? Es una raravis. Sí. Muestra una enorme fuerza que tiene esto de reclamar a Japón, ¿no? Que formó parte también de... yo, de hecho, ahí volviendo justo a la pregunta inicial, cuando fui a Corea la primera vez, cuando empecé a estudiar en realidad en la universidad, claro, el tema del postcolonial estaba muy en boga, porque es un país que recién va a tener sus elecciones, las primeras elecciones para presidente directo, después de una dictadura que empezó en el 61 hasta el 87, y el primer presidente civil en el 93, entonces ya con ese presidente civil tuvo una rectificación, es decir, no hacía tanto tiempo, y entre eso el periodo colonial estaba como muy, muy en la agenda, y todo el debate postcolonial, es como que fue un poco tardío por toda la historia tan compleja que van a tener en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Porque ellos, está bien, se liberan, a los pocos años van a estar con la guerra de Corea y una situación muy crítica económica, después los años de dictadura, la recuperación, entonces por lo tanto medio que el tema, por lo menos con esa libertad para investigar y discutir un montón de otras aristas coloniales, estaba muy en boga ya para esa época, y
Y por lo tanto sigue muy presente, porque no es un tema que se viene discutiendo desde 1945, no es que se liberaron y el tema colonial... Claro, siguieron... Claro, es un tema que sigue siendo muy, muy vigente y que forma parte del activismo político. Y de la identidad. Y de la identidad. Porque va más allá de lo familiar y la víctima particular. Sí. De ambos lados ahora sí. tenemos, ¿no? También tenemos quienes se quejan de este exceso de reclamos hacia Japón, ¿no? Tenemos algunas tensiones, pero en generaciones por ahí más jóvenes hay un consenso mayor en apoyar esos reclamos. Bueno, hablemos de las mujeres de confort y vuelvo otra vez al mismo approach que hice antes. ¿Cómo te empezaste a interesar en el fenómeno de las mujeres de confort? Bueno, justamente cuando yo empiezo a estudiar, quizás desde Argentina lo que había estudiado más era cuestiones de modelo educativo, bueno, mis intereses al principio, porque era un poco lo que llegaba acá, ¿no? Los modelos de desarrollo, estaba el tema de la educación como bastante en boga, ¿no? Toda la reestructuración del sistema y bueno, ciertos logros que ellos habían tenido en el sistema educativo y no tanto estos temas que eran la agenda de allá en realidad. Sí. Entonces cuando llego veo que el tema central no era ese, claramente eran cuestiones en términos históricos, ¿no? Sobre todo postcoloniales y bueno, postdictatoriales también, ¿no? Sí. Y ahí el tema de estas mujeres de confort, que yo no había escuchado tanto, era ya en el primer cuatrimestre, en primer semestre que empecé a estudiar, la primera visita así de lo que hacía la universidad y abierta en estos clubs que tienen, era ir a visitar uno de los museos y conocer a las víctimas. Entonces era un tema que estaba muy, muy en boga, así que mi primera aproximación fue de entrada, enseguida conocí la historia, y en aquella época estas mujeres, estas víctimas, que son víctimas de la esclavitud sexual, del Armada Imperial de Japón, es decir, fueron mujeres esclavizadas sexualmente durante lo que duró todo ese periodo de la guerra. Y estas mujeres, algunas de estas mujeres que vivían como una especie de asilo, una organización que les daba cuidados, que tiene también un museo, ellas hasta daban testimonios, así que para mí fue bastante fuerte el primer encuentro porque nunca había hecho una visita a un lugar de memoria donde la víctima testimonie, ¿no? Y más con la naturaleza de estas aberraciones que ellos habían vivido. O sea, en términos esquemáticos, cualquier mujer civil que estuviera en territorio coreano era susceptible de ser... Podría, claro, no solo en territorio coreano, ¿no? Son víctimas de todos los territorios ocupados por Japón durante la guerra, entonces tenemos una infinidad de nacionalidades, en realidad, que fueron víctimas. Mayoritariamente, obviamente, hay muchas víctimas coreanas por la cercanía y por ser una colonia, y también muchas víctimas chinas, porque gran parte de la guerra transcurría en China, en realidad. En el caso de Corea, a diferencia de China, eran trasladadas generalmente, ¿no? Entonces, es bastante común que se enrolaran para trabajar en las fábricas. Las fábricas, obviamente, como la guerra avanzaba, se necesitaban mujeres por ahí para colaborar en distintas fábricas, y en realidad las derivaban después estas estaciones de confort, eran como llevadas con falsas promesas de trabajo. Es más común que la llegada de soldados, que hay algunos casos, en el caso de Corea, no es que no hay, pero la llegada de soldados al lugar que toman y llevarse mujeres, que era más común por ahí en China, en Filipinas, bueno, con los lugares que fueron ocupando. Claro, sino que acá había una política de Estado con un centro, con un reclutamiento, sí, con una logística. Todo eso ya está comprobado, hay documentos, se han encontrado muchísimo material, hasta sobre todo ahora ya para el 2023 tenemos muchísimo material que prueba la existencia de este sistema de esclavización sexual, porque están papeles de donde se pedía a la Armada que nos manden mujeres de confort, que es la palabra literal, ¿no? En japonés. Mujeres para confortar, obviamente, a los soldados. Hay médicos arrepentidos que han testimoniado y decían, sí, nosotros íbamos, hacíamos el chequeo de salud de estas mujeres, eso existió. Soldados arrepentidos, ¿no? Muchos soldados japoneses eran muy jóvenes y bueno, después se han arrepentido y hasta se han animado a entregar sus testimonios a la causa. Entonces, bueno, tenemos muchas pruebas, además de los relatos testimoniales de estas víctimas. Bueno, y vos no solo te quedaste con esto, sino que hiciste un libro. Hice un libro, una investigación primero, después el libro. Vamos a ser más serios, sí. Bueno, y ese, como te decía, siempre empecé a partir de ahí a trabajar temas vinculados como al poscolonialismo y a los vínculos entre Corea y Japón. Y ya después me involucré como en el caso específico de las mujeres de confort. Y sabía bastante sobre el caso de Corea porque había tenido bastante cercanía desde las víctimas, desde los museos, algunas organizaciones, y empecé a trabajar en los otros países, ¿no? Que era mi gran curiosidad, ¿no? Empezar a ir sobre todo... Que quizás en sus agendas no estaba tan visible, ¿sí o no? A ver, contame. En las agendas de... Corea del Sur es como el más protagonista por ahí a nivel global,
porque juegan como de distinta manera a nivel internacional, como en Corea del Sur, bueno, eso lo acompaña justo la llegada de la democracia, van a tomar actitudes como muy vinculadas a esa democratización. Por ejemplo, quienes van en general a las Naciones Unidas a pedir que se investigue el caso en 1992, 1995, bueno, en determinados momentos, generalmente son activistas surcoreanos, quienes publican. Corea tiene una enorme comunidad, por ejemplo, en Estados Unidos, de coreanos. La comunidad migrante más grande después de China está en los Estados Unidos, entonces también ellos tienen su presencia y bueno, publican notas por ahí en inglés, que eso tiene más visibilidad. Entonces se convirtió, me parece que en el caso más visible, pero que venía trabajando con todos estos otros actores desde siempre, ¿no? Desde 1992. La voz, y creo que lo de China se empezó a ver en los últimos años, ¿no? Cuando como muchas cosas de China, ¿no? Que están presentes desde hace mucho, pero por ahí Occidente les prestó atención en un momento determinado, porque ellos también se volvieron más visibles para la prensa global, pero tienen algunas diferentes estrategias de acción a nivel internacional. ¿Vos viajaste a Sí, China? Obviamente. Estuve en China, en Taipei, que bueno, en Taipei ahora ya fallecieron las víctimas que han dado testimonio, ¿no? Las que se han podido encontrar. Y en China, China, bueno, es una obviedad decir, es un vasto territorio, por lo tanto hay víctimas en lugares bastante alejados del territorio. Yo estuve haciendo trabajo de campo en algunos lugares, en Shanghái, es donde está el centro de investigaciones de las mujeres de confort, porque en Shanghái es donde se encontró el primer lugar donde se esclavizaban estas mujeres, que se llama estaciones de confort. La primera se encontró en Shanghái, y bueno, hay muchísimas en Shanghái, estaciones, es el lugar donde más se han encontrado, que ahí corre como una suerte china del desarrollo, de este desarrollo acelerado, pero también muy reciente. Entonces, que estos investigadores que se empiezan a involucrar ya en los 80 más con este tema, y sobre todo a partir de los 90 tienen un poco más de recursos, todavía lograron encontrar lugares antes de que fueran demolidos y construir un edificio, y bueno, eso vino bastante bien para recuperar gran parte de la historia, o por lo menos para también juntar información antes por ahí de algunos lugares, obviamente se han tenido que reconstruir. Y bueno, y con ellos hicimos trabajo de campo en Hunan, sobre todo, donde estuve yo haciendo trabajo de campo con víctimas que todavía obviamente estaban con vida. O sea que en tu investigación uno puede encontrar estos casos, hay expertos. Contanos un poco más del libro y contanos también el nombre para quien lo quiera. Bueno, primero va el nombre, Mujeres de Confort en China. Así que es... por la doctora Pilar Álvarez. Pilar Álvarez. Así que eso, si ponen Mujeres de Confort en China, va a aparecer el libro seguramente en Google, no va a haber mayor problema. Y respecto a la investigación, sí, hay muchas investigaciones regionales y mucha publicación entre ellos, en coreano, en chino, en japonés. Empezó a haber bastantes publicaciones. Obviamente en español sí es el primer libro, el de Mujeres de Confort en China. Y bueno, y en el libro un poco presento, en el libro es un trabajo en conjunto con este Centro de Investigaciones de China. Entonces hay una parte que es un trabajo de hecho sobre el caso en sí mismo de China, de bueno, dónde se encontraron, en qué lugares hubo estaciones, más detallado en términos de fuentes historiográficas del caso de China, y después mi parte que es más política, porque yo trabajo temas más vinculados política y política internacional, trabajo la sección justamente de construcción de todo este movimiento de derechos humanos que es enorme, que hay organizaciones en China, organizaciones en Taipei, en Filipinas, en Corea del Sur, ha participado hasta en alguna época Corea del Norte, enviando víctimas, así, porque es una causa que moviliza claramente. Mujeres holandesas, que son las únicas víctimas, sería occidentales, porque Indonesia era una colonia holandesa. Entonces ahí tenemos también unos testimonios bastante valiosos de estas mujeres, y bueno, un poco presento todas estas características de cómo se va dando el movimiento, de cuáles son los reclamos, de qué ha pasado, porque han fracasado todas las negociaciones también con Japón, que es lo que no se puede justamente coordinar en esa agenda de derechos humanos entre ambos. ¿Cuál es la posición, digamos en pocas palabras, ¿no? ¿Cuál es la posición de Japón hoy con todas estas cosas que le vienen llegando, con toda esta recopilación, con todos estos testimonios? Japón, voy a contar breve, así alguien lee el libro, pero en realidad obviamente hay un montón de años donde nadie habla de este tema en ninguno de los países, no es que es Japón el que está negando, van a ser básicamente no era un tema. Por ejemplo, en Corea del Sur, recién el primer testimonio se va a dar testimonio público, ¿no? El 14 de agosto de 1991. Es decir, por eso el 14 de agosto, un día antes justo celebra el Día de la Liberación, se celebra el Día de las Mujeres de Confort.
es decir, 91, hasta el 91, ningún testimonio público, y antes de eso tenemos varias investigaciones que se publicaban, pero quedan en ámbitos académicos, reductos a que la gente claramente no llega, y algunos trabajos periodísticos en Japón, porque en Japón también los periodistas muchos sabían que esto había existido, pero no encontraban una víctima, y encontraban las víctimas, pero la víctima no quería hablar, les contaba informalmente, pero no quería que se publicara el nombre, ni foto, ni nada, ¿no? Entonces fue lo más difícil que una mujer diga, bueno, yo fui víctima. Y pasaba esto y aquello. Claro, porque bueno, hay hay cuestiones de género obviamente muy importantes que hacen muy difícil que ellas puedan hablar públicamente. Y, por ejemplo, muy interesantemente, y esto después da, en el caso de Corea del Sur, una serie de movilizaciones que se hacen desde 1992 hasta la actualidad, todos los miércoles de 12 a 13 del mediodía, porque es la hora que se almuerza. Es un país bastante uniforme, todos almuerzan a las 12. Muy ordenados todos. Muy ordenados todos, almuerzan a las 12, y frente a la Embajada de Japón en Seúl, y la idea era que a la hora que los oficinistas, es decir, salen a comer, vieran la marcha, ¿no? Por eso se hace a las 12 del mediodía. Y una de estas activistas me decía que en las primeras marchas, por ejemplo, que eran muy pocas, eran las víctimas con un par de personas de estas organizaciones, pasa un señor mayor y a ella la agarra y le tira como el cartel, un señor mayor coreano, y le dice, ¿cómo van a estar hablando de esto en público? Es decir, no le niega que eso pudiera existir, pero ¿cómo van a hablar de violaciones sexuales y abuso en público, ¿no? Como una aberración. Entonces, bueno, un poco ella lo contaba como toda esa transformación también en cuestiones de género que se van a necesitar que ocurran en la sociedad para que la causa tenga la empatía que tiene en la actualidad, donde participan por ahí muchos jóvenes que por ahí no son militantes, que a veces son jóvenes hasta de escuela, que estudiaron en la escuela, y bueno, todos se acercan un día a la manifestación con otra sensibilidad, y sobre todo con una sensibilidad de todo lo que representan, me parece, estas mujeres, en el caso de Coreana, ellos le dicen halmoni, que es abuelas, porque representan, no son cualquier mujer, ¿no? No se llevaron a las mujeres de la élite, ¿no? De Corea, se llevaron a mujeres en general muy pobres del país y que van a tener una vida muy dura después del 45, ¿no? Porque el país obviamente va a ser un país muy pobre y a ellos les va a tocar toda esta reconstrucción tan difícil en general para toda esa gente mayor, y en este caso para mujeres que además no van a poder cumplir con ese rol que la sociedad les asignaba, ¿no? Claro, porque después de eso tratan de casarse, pero no pueden, estar traumadas en algunos, fracasan sus parejas, no pueden tener hijos en muchos casos, y eso, bueno, o tienen hijos, el hijo tiene alguna enfermedad por las enfermedades que ellos contrajeron. Entonces todo esto va como de una manera como arruinando sus vidas, llevándolas una vida bastante hostil, y creo que esas nuevas generaciones reivindican toda esa valentía, ¿no? Que está detrás de estas mujeres que además son las pobres del sistema, ¿no? De por ahí de un discurso muy exitista que hay respecto de los países del este de Asia y su crecimiento económico. Claro, sí, y toda esa historia que mostrar, nosotros conocemos. Claro, otra cosa, ¿no? Está bien, toda esa reconstrucción fue, pero también hay un montón de gente que ha sufrido mucho detrás de todas esas políticas. Y bueno, ahora me fui un poco de tema diciendo eso, y en el caso de por ahí de China, como no hay manifestaciones en la calle, pero sí hay mucha política de memoria y mucho reconocimiento por parte del Estado en la actualidad, los directores del instituto decían algo parecido, que hasta a ellos les costaba como creer, que sobre todo, por ejemplo, una historiadora que estaba ahí, ya bastante grande, me decía, cuando escuché la primera vez, ella tenía el mismo discurso al final que pensaba en Japón, ¿no? Si eran prostitutas, no era que se habían llevado como prostitutas. Todo eso estaba un poco en el imaginario de la gente, ¿no? Creer por ahí que eran prostitutas o no. Y bueno, enseguida ya cuando empiezan la investigación a gran escala, con muchísimos testimonios, se van a dar cuenta, ¿no? De lo equivocado que estaban. Pero todo eso sale a la luz muy tardíamente. En realidad, si uno compara que la guerra terminó en el 45, estamos hablando a partir de los 90, del 91 en adelante, que se empieza a conocer mejor la historia. Y bueno, y cuando se empieza a conocer es que Japón, el Estado japonés, va a decir, bueno, vamos a tener que hacer algo, porque tiene muchos reclamos, y va a tomar algunas medidas, hace algunas investigaciones propias del gobierno, reconoce, hasta la actualidad el gobierno ha reconocido que las mujeres fueron llevadas en contra de su voluntad, esa es la palabra formal en los informes. Que es un montón. Que es bastante, sobre todo al inicio, ¿no? Que fue a comienzos de los 90, que fue la mejor etapa, es decir, porque se dio este reconocimiento, pero nunca se logró consensuar una política en la que todos estén de acuerdo, si es que eso es posible, estar todos de acuerdo en una política de rectificación. Y bueno, ha propuesto a lo largo de la historia básicamente dos políticas, y bueno, un poco fracasaron, se podría decir, porque la causa todavía está abierta y los reclamos están. O sea, estamos hablando de un tema que no es para nada arqueológico, que está súper vivo, que está súper en discusión, y la verdad que acá desde Westfalia te agradecemos muchísimo por traer esta batalla de sentido que hay en Corea, bueno, y en todos los países involucrados en las estaciones de confort.
Bueno, gracias por la invitación y bueno, sí, creo que es muy importante también para ampliar el campo, digo, en Argentina, ¿no? De ir incorporando también otras realidades, temas de derechos humanos y sobre todo ahora que también gran parte de estos países forman parte importante ya de nuestra sociedad, ¿no? Con las comunidades migrantes. Bueno, muchas gracias, Pilar. Bueno, muchas gracias. Westfalia, una emisión del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, el primer think tank de la política exterior. Ahora, Derechos Humanos Ya, con Agustín Ulanovsky. Agustín Ulanovsky, bienvenido a Westfalia. ¿Cómo está, Florencia? Bueno, la verdad que hoy el capítulo es muy de derechos humanos. Estaba escuchando a Pilar y súper interesante. La verdad que no conocía en detalle esta historia y creo que está bueno abrir otras realidades, ¿no? Sí. Y además, bueno, ver cómo la agenda de derechos humanos en todo el mundo, en todo el planeta, sigue teniendo sus discusiones y sus procesos. Sí, y ella decía algo interesante, es cómo después la perspectiva histórica redefine algunas cosas en clave de derechos humanos. Capaz esto de que tardaron tantos años en mirar para atrás y ver que eso era, no sé, lo que llamamos hoy delito de trata y explotación de personas, ¿no? Y que se pensaba que era explotación de simplemente prostitución. Y pensaba también, por ejemplo, en el caso que conozco bien, es el tema de los sobrevivientes del Holocausto. Ellos también tardaron muchos años en poder transmitir sus experiencias, sus vivencias y también una sociedad que los escuchara. Hay muchos que, por ejemplo, se empezaron a familiarizar el tema con la película de Schindler, ¿no? Claro, sí, bueno, justamente todos los productos culturales que te traen hacia arriba la discusión ayudan muchísimo. Bueno, pienso quizás también en Argentina, por ejemplo, el debate del año pasado con la película Argentina 1985, como para una nueva generación fue, mirá juicio, todo lo que pasó, ¿no? Claro, mira la valentía de los personajes, porque digo, pone en perspectiva de cuál era el momento político de ese momento. Y ahí creo que es interesante el rol de la cultura, ¿no? En los derechos humanos, el cine también, me parece que es una faceta interesante. Bueno, pero yo tenía en realidad una pregunta para hacerte muy conceptual, que muchas veces quizás en las discusiones de café con los amigos nos podemos llegar a confundir. Vamos ahí, nos vamos bien al hueso. ¿Cuál es la diferencia entre los crímenes de lesa humanidad y de genocidio? Sí, la vez pasada Guille me había preguntado lo mismo y me parece interesante traérselos a ustedes, ¿no? El genocidio se inventó con la Convención de 1948 de la sanción contra el delito de genocidio. Y fue un autor que se llamaba Rafael Lemkin quien promovió este concepto. Y básicamente la gran diferencia de genocidio con crimen de lesa humanidad es que el genocidio se entiende apuntado contra ciertos grupos particulares. Puede ser una etnia, una raza, una nacionalidad. Entonces está cerradito a eso. En cambio los crímenes de lesa humanidad es más amplio, más difuso. Y lo que pasó también es cuando se creó el concepto de genocidio, hubo una discusión muy grande contra los crímenes políticos. Es decir, vos podés cometer un genocidio contra quienes militan en cierto sector partidario o político. Según la definición de genocidio, no. Y esto es lo que genera tantas discusiones, por ejemplo, sobre distintos acontecimientos atroces de la historia. Sí, lo primero que se me viene a la mente es Ruanda. En Ruanda era un conflicto más étnico, entonces ahí no hubo tanta discusión, pero sí, por ejemplo, en un caso como el argentino, suele haber mucha discusión sobre si es un delito de lesa humanidad o un genocidio. De todos modos, hay veces yo pienso que esta es una discusión que no nos llega a conclusiones prácticas muy distintas, porque en ambos casos son delitos tan graves que terminan siendo imprescriptibles y recaen las acciones penales más importantes que hay. Entonces las consecuencias de definir una u otra no hay tanto. Lo que sí, la palabra genocidio tiene una carga simbólica fuerte y mucho más importante que crimen de lesa humanidad. Porque eso es también, más antiguo, digamos, vos mismo me lo decías. Sí, es más antiguo y es como
esa palabra ha logrado capturar una sensación que crimen de lesa humanidad suena más largo, ¿no? Y tiene menos pregnancia, claro. Por ahí para la opinión pública, decís. Y la verdad es que en derechos humanos lo simbólico también pesa mucho, ¿no? El poder plantear que una situación fue un genocidio tiene también algo de reparación. Por eso tantas víctimas a veces se esfuerzan por lograr esta definición de genocidio, en algunos casos que pueden ser más grises, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, me quedo pensando en esas dos cosas. Evidentemente, vos, digamos, me estás diciendo que en realidad lo importante es que ambos son imprescriptibles. Yo creo que las consecuencias jurídicas de ambos no difiere tanto. De hecho, bueno, la Corte Penal Internacional tiene a ambos en las definiciones. Consecuencias jurídicas no hay demasiado, creo que es más un tema de simbolismo. Simbólico. Bueno, muchísimas gracias, Agus, por estar otra vez acá en Westfalia. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene para pensar el mundo. Westfalia. Gracias por quedarte hasta el final. Los esperamos en las diversas plataformas de podcast y en las redes del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Las podés encontrar en www.cari.org.ar. Este podcast es un producto del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.